Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Orgullosa zapoteca, la Sierra Sur de Oaxaca marcó su niñez. Para ella no había juegos, sino trabajo. Condenada a ser invisible, a los 11 años convence a sus padres contra usos y costumbres para salir de su comunidad y estudiar. Es contadora pública y se convirtió en la primera mujer indígena en presidir el Congreso de su estado. Hoy lo que yo quiero hacer es lograr esa reforma para que un día, cuando yo vaya a Chiapas, Michoacán, ya no escuche la historia de que la niña se vendió y le dieron por una canasta de pan. Esta noche, al filo, Eufrosina Cruz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada Eufrosina Cruz, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. ¿Usos, abusos o costumbres? Usos y costumbres para Eufrosina es nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra lengua, nuestra vestimenta. Las tradiciones. Las tradiciones. Abusos y costumbres se convierte cuando hay violación ya a los derechos humanos, y no solamente en las comunidades, yo creo que en toda la sociedad, cuando ya hay abuso y costumbre, ya hay violación a los derechos humanos, pero muchos lo han confundido abuso y han confundido costumbre, que es cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces sí se puede vivir en un equilibrio, en una comunidad, respetando el pasado, la tradición y también los derechos humanos. Por supuesto, yo creo que, pero se tiene que ir construyendo y se tiene que ir construyendo con educación, porque mi papá y mi mamá, pues nadie le enseñaron cuáles eran sus derechos. Lo tuve yo que aprender saliendo de ese entorno para poder regresar y decir, también nosotros tenemos derecho a la educación, a la salud y decidir nosotras las mujeres qué es lo que queremos. Diputada, fíjate que esa parte me intriga muchísimo, porque a los 11 años tú convences a tus papás en contra de usos y costumbres para salir a estudiar fuera de tu comunidad. ¿Cómo los convenciste si eres una niña que además había vivido todo el tiempo en esta comunidad? Yo creo que cuando vives ese entorno, no quieres repetir la historia de tu mamá, no quieres repetir la historia de esas mujeres que habitan allí, y por lo tanto te vuelves rebelde desde allí, más que tener conciencia hoy que a veintitantos años de ese entorno, de esa experiencia. Yo creo que la misma circunstancia te hace que te rebeles y hace que sueñes que hay otro mundo más allá de esa montaña donde la que tú creciste a 7 horas de carretera para llegar a tu comunidad de la capital de tu estado, ¿no? Hablas de soñar y de lo que había fuera de tu comunidad. ¿Tu sueño respondió a las expectativas de lo que encontraste afuera de tu comunidad? Por supuesto que no, pero tan siquiera... ¿Con qué soñabas? ¿Qué pensabas? Soñaba yo con una oportunidad diferente, soñaba yo de que que todos tuvieran en sus pies unos huaraches, soñaba yo hablar el español como ese maestro que nos lo hablaba, ¿no? Porque yo aprendí ya de grande a hablar esta lengua que hoy me comunico con usted, que es el español, porque mi lengua es el zapoteco, con eso me enseñó mi mamá, con eso mis papás no pueden hablar bien el español, hablan su lengua materna, que es el zapoteco. Y en ese sueño, pues no era lo que yo esperaba, pero tan siquiera yo iba a decidir qué es lo que yo quería, ya no iban a decidir por mí. Y en ese entorno que es la gran ciudad, pues yo creo que ahí es en donde viví la primera discriminación más fuerte, porque hay que romper con muchos paradigmas culturales también desde ese entorno. ¿Cómo venciste ese miedo? Yo creo que el miedo todo el tiempo nos acompaña como seres humanos, pero aprendí a que se convirtiese en mi aliado y a entender muchas cosas, porque cuando sales de tu entorno, cuando llegas a un entorno que la gente te empieza a ver de pies a cabeza como si fueses museo andante, porque no vas vestido como ellos, porque la sociedad
piensa que el indígena siempre tiene que estar vestido con pantalón de manta y es el que siempre se tiene que agachar, y hoy les digo que no, los indígenas también tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a decir qué queremos hacia este México y cómo queremos las cosas. También tenemos derecho de estar en las tomas de decisiones, ¿no? Que es lo que ha sido complicado, y regresar a tu entorno, decir lo que yo estoy diciendo y romper ese paradigma desde tu entorno de familia, decir a papá y mamá que también tú como mujer tienes derecho. Oye, llegó en un momento dado que tu familia te llegó a decir, oye, detente porque pues, hay amenazas, ¿no? Y ellos se sentían incómodos por lo que sucedía. Por supuesto, ¿Qué pasaba? porque te vuelves la loca y la rebelde de tu casa, porque eres la que decidió ser presidenta de su comunidad cuando en la comunidad las mujeres no podían ejercer su derecho a votar y a ser votadas en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Y tus amigas qué te decían? Más que amigas, yo creo que los jóvenes que estaban en ese proyecto de sueño en su momento, de decir, nosotros vamos a apostar por ti, porque nosotros sí somos hombres, nosotros sí podemos votar, a lo mejor ustedes como mujeres no, entonces, y aceptar esa locura quizás en su momento, de decir, va, pero enfrentar también a tu familia, más que a mamá, sino que a papá, de decir, estás loca, si acá nada más los que ejercen y los que toman la decisión son los hombres, y tú irte contra eso se vuelve complicado porque tus hermanos te dicen, ya ves, mira, mamá y papá están llorando porque en un pueblo papá y mamá no saben cómo demostrarte su cariño porque nadie les enseñó cómo dar un abrazo, nadie les enseñó cómo dar un beso, y verlos llorar diciendo ya párale, era como decir, ¿para qué camino sigo? Para lo que dice papá o para lo que dice esas señoras que son las que todos los días vivían la violación a sus derechos, donde decir, te doy este programa, pero consíguete un marido primero, ¿no? O ver a las señoras regresar con las manos vacías, porque ese era el tema, no tanto el votar y ser votadas, era a lo mejor la puerta, pero la puerta que estábamos buscando era ser visibles desde el entorno de nuestra comunidad, para decir a México que somos visibles y que queremos ser visibles para una sociedad y que queremos aportar también. ¿Y cómo decidiste ser contadora pública? Más que decidirme, mi sueño era ser doctora. Ah, entonces, ¿cómo fue que de doctora acabamos en contadora pública a presidenta del Congreso de tu estado? Por las circunstancias económicas, porque desde niña tuve que trabajar, porque aunque mi papá y mi mamá querían ayudarme, pero no había de dónde, tuve que vender de lo que fuera para poder sobrevivir, no vivir. Nunca pude comprar un libro, por ejemplo, en la secundaria ni en el bachillerato. Tuve que vender tacos, pepino, de lo que usted se imagina en la calle para poder costear mis estudios. Cuando termino el bachillerato, decido ingresar al CONAFE, que es un sistema para que a cambio de un año de servicio que te mandan a otra comunidad más fregada que la tuya, pues te dan 3 años de beca, ¿no? Claro. Y de ahí la carrera de medicina pues cuesta mucho dinero, pero como yo traía la especialidad de contaduría, pues decido ingresar a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad del Estado de Oaxaca, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora y no me arrepiento porque gracias a eso hoy tengo la conciencia de libertad que tengo, ¿no? Que es lo más. Y de ahí a dirigir el Congreso, presidenta. a dirigir el Congreso de tu estado, que no, la primer mujer y además de extracción indígena. Por supuesto, yo creo que fue otro reto en donde te volviste problema también porque arrebatas un espacio a esa cúpula política, no venías de un apellido de abolengo de tu estado y te empiezan a cuestionar, te empiezan a que pues ya se equivocó, ya dijo una palabra que no era la correcta, pero también me dio la oportunidad de demostrar que también los indígenas, que también las mujeres también tenemos la capacidad, a lo mejor no la experiencia, que esa es la diferencia, la capacidad de estar en esas posiciones. Y la experiencia pues todos los días se construye, ¿no? Y depende de cómo quieres tu experiencia, buena o mala, ¿no? Si bien nunca te olvidaste de tu comunidad, ¿cuándo tu papá entendió por lo que estabas luchando? Yo creo que no hace mucho.
Un señor de hoy de 73 años que te diga cuando llegues, apúrate porque las señoras ya te están esperando, era como de esos sueños que yo nunca pensé verlo y que mis ojos lo vieran, ¿no? Claro. Y hoy, y eso me confirma que con educación se puede cambiar muchas de las cosas que pasan, no solamente en mi estado, ¿no? Sino que en muchos estados en donde la pobreza y marginación no nada más del estómago, sino que de la mente todavía está allí. Y hoy mi papá y mi mamá son los que más me motivan, son los que me dicen, apúrate porque las señoras, no hagas esperar a las señoras. Y eso te reanima a seguir y a decir, valió la pena por todo lo que pasamos, valió la pena por las lágrimas de ellos mismos, ¿no? Claro. Vamos a conocer tus favoritos. A ver, tu platillo favorito. El mole negro. Político favorito. Benito Juárez. Lugar favorito. Oaxaca. Sueño favorito. Libertad. Momento favorito. El día que las mujeres de mi pueblo ejercieron su derecho a votar libremente y con conciencia y que por primera vez hoy forman parte del cabildo de mi pueblo. Libro favorito. Los sueños de mi padre, de Barack Obama. La película favorita. La Odisea. Tu deporte favorito. El básquetbol. Animal favorito. Yo creo que el águila. Tu color favorito. El azul. ¿Qué te trajiste de la sierra? Lo más preciado. Ese sueño que algún día yo regrese un día y que ningún niño de mi comunidad todavía esté descalzo, que ningún niño de mi comunidad no tuvo la oportunidad de seguir estudiando. O sea, ese sigue siendo mi sueño y yo sé que todavía le debo a mi comunidad y yo sé que todavía falta mucho para que esa comunidad que me vio nacer y esa comunidad que un día dejé y que mi corazón desde ese día se partió en dos. Uno se quedó, la mitad se quedó allá y la mitad anda conmigo porque ahí viven mis papás, ahí viven mis hermanos, ahí siguen esas señoras que todavía le debo muchas cosas a esas señoras. Vamos a jugar al filo. Comunidad. Quiegolán. Mujeres. Libertades. Derecho. Igualdad. Costumbres. A que no se convierten en abusos. Imposición. Libertad. Niñez. Felicidad. Educación. La oportunidad de liberarse con el velo de la ignorancia. Machismo. No debiese existir. Alcatraz. La flor más bonita que existe en la montaña. Lo más sagrado. Oportunidad. Ojalá para todos. Políticos. Buenos y malos. México. Todo. Amor. Todos debiésemos entender qué es eso. Eres legisladora. ¿Qué más quisieras hacer? ¿Te gustaría ser presidenta? Yo creo que hoy lo que yo quiero hacer es lograr esa reforma para que un día, cuando yo vaya a Chiapas, Michoacán, ya no escuche la historia de que la niña se vendió y le dieron por una canasta de pan o fue entregada a matrimonio porque así son los usos y costumbres. Yo creo que ese es mi sueño y más adelante pues lo que me depara Dios y el destino, porque yo creo que es un tema también de Dios y destino y ayudar al destino de Dios y que un día Oaxaca sea referente de muchos cambios, ¿no? ¿Te gustaría que nos despidiéramos en zapoteco? ¿No? Para las personas que hablen zapoteco y nos acompañen, ¿cómo nos despediríamos? Muchas gracias a ti, Ofrosiana, y yo me quedo con este sueño por la libertad. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por ser una aliada que está buscando este México que sea más justo y que esta libertad sea para todas y para todos. Sin lugar a dudas, gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana al filo.